A ver, Jorge Bustos, impresiones. Bueno, yo creo que Sánchez cayó en la trampa de su propia soberbia. Es decir, la soberbia no solo es la arrogancia o la agresividad en las formas, sino sobre todo es alimentar una fe infundada en tu propia superioridad y sobre todo en la inferioridad del adversario. Feijóo, yo creo que inteligentemente, ahora se ve, claro, después del resultado, había dejado que corriera la especie de que no le gustaba debatir, de que no quería ir al cara a cara, bajó las expectativas, me siento más seguro en la gestión con el plató. Y yo creo que cayó en esa trampa Sánchez desde el minuto 1. Presentó en el cuadrilátero pensando que aquello era el Senado y, sin embargo, Feijóo dominó el espacio y le midió el lomo como una estera. O sea, quiere decir que es que al final el control de la conversación fue absoluto en todos los lances del juego. Es decir, en el ataque, en la defensa. Al final Sánchez no supo reaccionar, empezó a sudar como si estuviera efectivamente haciendo la tesis por primera vez y Feijóo fuera su tribunal examinador, y realmente no consiguió parecer en ningún momento presidente del gobierno. Es decir, ni siquiera en activo. Es decir, como si viniera por primera vez a presentarse a las elecciones frente a un candidato mucho más sólido. Yo creo que marca definitivamente la campaña, el golpe de efecto, efectivamente, de dejar gobernar con ese pacto firmado en directo al partido ganador. Sánchez lo apartó de sí como el vampiro una riestra de ajos, porque su objetivo es más bien bloquear como máximo, ya ni siquiera vencer. Y encima, con Rufián y Otegi dando mítines juntos en el mismo día, también en que Vox se carga la investidura del PP en Murcia, todo se conjuró para que el voto útil de la derecha y además buena parte del voto centrado, incluso socialdemócrata desencantado con Sánchez, se concentre el 23 de julio en el Partido Popular de Feijóo. María del Carmen de Castro. Yo creo que claro, que el debate ha tenido un clarísimo, pero indudable ganador, ¿no? Es decir, Sánchez... El país lo dice, o sea, hay que decir que hay pocas dudas. Evidente. Sánchez no consiguió imponer ninguna, no aprovechó ninguna de sus fortalezas y no consiguió herir de manera sólida a Feijóo en sus debilidades. Y bueno, y además de todo ello, de lo que es la pura argumentación, no hay más que ver a lo largo de toda la noche el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, el lenguaje gestual, el lenguaje corporal de unos y otros. Es decir, eso de uno y otro, la diferencia es abismal. Los moderadores, muy mal los dos, desde mi punto de vista. Es decir, se les fue el debate de las manos, para eso no necesitamos periodistas, hubieran puesto un guardia de tráfico a hacer la pregunta y listo. Pero bueno, ahora, Feijóo, que es el que ha ganado. Oye, no se llega a ese debate y no se gana ese debate sin estar muy, muy, muy bien preparado. Es decir, estaba muy bien preparado, conocía los argumentos del rival, conocía lo que iba a pasar, sabía cuáles eran sus debilidades, sabía que su mayor debilidad eran los pactos con Vox y llevaba la respuesta, digamos, para salir de esa situación de dificultad, que era la oferta de pacto de que gobierne la lista más votada. Y sobre todo sabía que tenía que parar a Sánchez desde el principio. El primer bloque, que era el de la economía, que era donde Sánchez podía irle mejor, fue a degüello desde el primer momento. Ahí lo descolocó a Sánchez, aguantó en el segundo y a partir de la mitad del debate pues ya se dejó ir. Bueno, habló de Marruecos y no sé qué, pero el debate lo ganó en el primer bloque, que fue el de la economía, al menos desde mi punto de vista. En donde se supone que Sánchez es doctor. Claro, es decir, y que era el primero, porque es cuando está todo el mundo mirando dónde arranca el debate. Es decir, luego ya la gente, tiene que trabajar, se desconecta, se aburra y tal, pero el primer momento, que es el de la economía, que era la fortaleza de Sánchez, esa era su mayor dificultad y salió al ataque. En cuanto a Sánchez, pues yo creo que es que ayer se ha desmoronado ante toda España un ídolo de barro. Es decir, es que los supuestos méritos de Sánchez nunca han existido. Es que ayer vimos a un político mediocre y a un político sin recursos, aparte de todo lo que sabemos de él y de sus formas desabridas y demás. Y creo que eso es lo fundamental de lo que vimos. Es decir, hasta ahora Sánchez se ha movido muy bien en comparecencias cerradas, en aló presidentes, en rueda de prensa sin preguntas. Cuando le pones confrontado realmente frente a un nivel... En igualdad de condiciones, sobre todo. En igualdad de condiciones, se le cae el tenderete. Es decir, es que no tenía recursos, es que ya no es que se es que no estaba preparado. Es que alguien... A mí por eso me sorprende que un señor que tiene todo el aparato del gobierno
para ayudarle a preparar este debate, lo haya hecho tan mal y que se haya dedicado a eso 4 días. Es decir, es que realmente es muy sorprendente, ¿no? Para María del Pilar de la Granja Colectiva. Yo estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho, ¿no? A mí me parece que hasta ayer Sánchez tenía un problema serísimo de credibilidad. Y desde ayer, además, frente a toda España, lo va a tener de solvencia. Y eso es gracias a que Feijóo se lo había estudiado sin necesidad de decir que se lo había estudiado. Porque mientras uno ha estado encerrado 4 días y no puede salir a la calle, el otro reunió en Orense a 12.000 personas, o en Pontevedra, o no sé dónde. Pontevedra. ¿No? O sea, en Pontevedra. Ha estado sin parar haciendo campaña, ¿no? Y eso es lo que ve la gente. La gente ve a un señor que se lo está trabajando, que va por las calles, que va por los pueblos, que se lo está currando, que quiere salir a ganar y que está convencido de que puede bajar el tono de crispación en España, y enfrente a un presidente absolutamente desarbolado que perdió los papeles desde el minuto cero y fundamentalmente, y tenía razón en eso Carmen, en aquello en lo que se suponía que el presidente era un experto, que es en materia económica, en donde él es, en teoría, doctor en macroeconomía.